Randy Meisner, whose vocal range helped catapult the Eagles to fame, has died. The soft-spoken bassist added high harmonies to classics like Take It Easy and... Cuando Randy Meisner falleció, el mundo del rock quedó sumido en el dolor. Los fans lo recordaron como una voz única, alguien que desempeñó un papel crucial en el éxito de los Eagles y que, sin embargo, se fue en silencio. En medio de la ola de duelo, Don Henley finalmente habló, pero lo que dijo fue mucho más que un simple homenaje a su antiguo compañero de banda. Henley reveló cosas de las que nunca había hablado sobre Meisner a lo largo de los años, las tensiones dentro del grupo, los momentos detrás del glamour y las luchas ocultas que nunca se habían hecho públicas. Sus palabras sorprendieron a los fans. ¿Era su relación más complicada de lo que siempre habíamos creído? La verdad detrás de aquellos años finalmente salía a la luz, y podría cambiar para siempre la forma en que el mundo veía a Randy Meisner. Randy Meisner, el genio olvidado. Randy Meisner nació el 8 de marzo de 1946 en Scottsbluff, Nebraska, un pequeño pueblo rodeado de vastos campos y una vida centrada en la agricultura. No había grandes escenarios ni estudios de grabación de última generación, solo tierra, viento y noches tan silenciosas que se podía escuchar el zumbido de los insectos bajo la luz de la luna. La familia de Meisner trabajaba en el cultivo de frutas, una profesión que exigía dedicación y paciencia. Pero desde muy joven, Randy se sintió atraído por algo más allá de los cultivos y las temporadas de cosecha. La música, de alguna manera misteriosa, había encontrado su camino hacia su alma a través de las viejas radios que reproducían los sonidos de Elvis Presley, Little Richard y los Everly Brothers. No solo disfrutaba escuchar música, quería crearla. De adolescente, comenzó a tocar la guitarra, pero fue cuando cambió al bajo que realmente encontró su ritmo. Hay algo especial en tocar el bajo, dijo Meisner una vez. No solo estás tocando un instrumento, estás conectando con la música y manteniendo todo funcionando sin problemas. Y así, casi como si fuera el destino, decidió dejar Nebraska para perseguir lo que creía que era su verdadera vocación. Los Ángeles en la década de 1960 era un paraíso para quienes perseguían el sueño del rock and roll. Bares abarrotados llenos de públicos apasionados, estudios de grabación donde jóvenes artistas se jugaban su oportunidad con su música. Era un lugar donde el talento tenía oportunidades, pero también donde la feroz competencia podía aplastar rápidamente a quienes carecían de perseverancia. Meisner llegó a Los Ángeles con nada más que su bajo y un profundo deseo de tocar música. Se unió a algunas bandas pequeñas, ganándose la vida con presentaciones esporádicas. Pero fue cuando se convirtió en parte de Poor, un grupo de rock de corta duración, que comenzó a llamar la atención. Su verdadero punto de inflexión llegó cuando fue invitado a unirse a Poco, una de las bandas pioneras del country rock, fundada por Richie Furay y Jim Messina tras la disolución de Buffalo Springfield. Poco era más que una banda, era un movimiento, un experimento que fusionaba country y rock de una manera nunca antes hecha. Meisner hizo contribuciones significativas al sonido distintivo de Poco. Sus voces elevadas aportaban una profundidad emocional, mientras que su forma de tocar el bajo ayudaba a construir una base sólida para la música del grupo. Pero cuando el primer álbum de Poco estaba a punto de publicarse, un conflicto interno provocó la salida de Meisner en el momento más crítico. Se fue, llevándose su voz en busca de un nuevo hogar. No mucho después de dejar Poco, Meisner se unió a Rick Nelson and the Stone Canyon Band, un grupo fundado por la leyenda del rockabilly Rick Nelson. Este fue un periodo crucial en la carrera de Meisner, ya que no solo tocaba música, sino que también aprendía de una de las mayores estrellas de esa época. Nelson era un perfeccionista, exigía precisión en cada nota. Meisner, con su naturaleza humilde y fuerte disciplina, se adaptó rápidamente y creció. Durante este tiempo, adquirió una comprensión más profunda de cómo funcionaba una banda, cómo un artista sostenía una carrera a largo plazo, lo más importante, cómo hacer que su voz conectara verdaderamente con el público. Pero, por mucho que aprendiera, Meisner aún no había encontrado su lugar. Entonces, el destino volvió a abrirle una nueva puerta. En 1971, Linda Ronstadt, una de las principales cantantes de country rock de la época, necesitaba una banda de acompañamiento para su gira. Meisner, junto con Don Henley, Glenn Frey y Bernie Laddon, fue invitado a unirse. Su química fue tan perfecta que, inmediatamente después de la gira, los cuatro decidieron formar su propia banda, Eagles. Si Poco fue un experimento, entonces Eagles fue la obra maestra final.
No solo mezclaron country y rock, lo elevaron a un nivel completamente nuevo, más agudo, más limpio y más refinado. Y entre todos los elementos que hicieron excepcional a Eagles, la voz de Meisner fue una de las más distintivas. Mucha gente no se da cuenta de que antes de que Don Henley se convirtiera en el vocalista principal de la banda, era Meisner quien poseía el rango vocal más alto y la interpretación emocional más poderosa, pero nunca buscó ser el centro de atención. Meisner prefería permanecer en segundo plano y dejar que la música hablara por sí sola. Y cuando Take It to the Limit fue lanzada, el mundo finalmente reconoció que Eagles no eran solo Henley y Frey. También estaba Meisner, el hombre con una voz capaz de llevar las emociones hasta su límite. Randy Meisner nunca fue alguien que ansiara el poder. Amaba la música en su forma más pura, y quizás por eso no pudo mantener su lugar en una banda tan ambiciosa como Eagles. Los años de soledad de Randy Meisner. Al dejar Eagles en 1977, Randy Meisner emprendió un camino difícil, uno que tal vez no anticipó por completo. Inmediatamente después de su salida, decidió seguir una carrera en solitario. En 1978, lanzó su álbum debut homónimo, con la esperanza de hacerse un espacio propio en la industria musical. Pero aunque el álbum incluía algunas canciones destacadas como Earth on Fire y Batman, no logró igualar el éxito de Eagles. El público seguía viendo a Meisner como parte de la banda, más que como un artista independiente. Publicó algunos álbumes más en la década de 1980, pero los resultados no fueron mejores. Meisner nunca pareció impulsado por la ambición de recuperar el protagonismo a cualquier costo. No era el tipo de artista dispuesto a luchar contra el mercado. Simplemente quería hacer música. Y quizá, en una industria tan implacable como esta, personas como Meisner estaban destinadas a quedar atrás. Cuando Eagles se disolvieron en 1980, cada miembro tomó su propio camino. Glenn Frey y Don Henley lanzaron carreras en solitario muy exitosas. Joe Walsh mantuvo su posición en la escena del rock, pero Meisner se fue retirando cada vez más. Sin un equipo sólido detrás de él como el que tenían sus antiguos compañeros, fue desvaneciéndose gradualmente en la oscuridad. En la década de 1990, Eagles se reunieron para la gira Hell Freezes Over, pero Meisner estuvo ausente. Cuando se le preguntó por qué, dijo que nunca había recibido una invitación oficial. En realidad, los rumores sugerían que había rechazado participar debido a preocupaciones sobre su salud y bienestar mental. Fuera cual fuera la razón, su ausencia significó que quedó excluido de este nuevo capítulo en la historia de Eagles. A principios de la década de 2000, la salud de Meisner estaba en declive. Luchaba contra el trastorno bipolar y un grave abuso del alcohol. Ya no sobre los escenarios, su vida se convirtió en una sucesión de días cada vez más solitarios. A pesar de que su carrera se apagaba, Meisner encontró consuelo en su matrimonio con Lana Rae Meisner. Ambos se casaron en 1996. Durante un tiempo, Lana parecía ser el único pilar de apoyo que le quedaba en la vida. Aún así, su relación no siempre fue tranquila. Amigos de Meisner compartieron que él y Lana tenían discusiones intensas, especialmente cuando su forma de beber se salió de control. En 2015, su estado se volvió tan preocupante que un tribunal ordenó que tuviera supervisión médica especial por su propia seguridad. Pero la mayor tragedia llegó en 2016. Lana Rae Meisner murió a causa de una herida de bala en su casa. Según los informes policiales, se disparó accidentalmente mientras intentaba sacar un arma de un armario. Sin embargo, el incidente rápidamente generó controversia, al surgir sospechas sobre el estado mental de Meisner en ese momento. Algunos especularon que podría haber estado involucrado de manera involuntaria, aunque las autoridades finalmente lo declararon un accidente. Tras la muerte de Lana, Meisner se derrumbó por completo, desapareció de la vida pública y dejó de hacer cualquier aparición. Para algunos, este momento confirmó que Randy Meisner había sido consumido por la oscuridad. Aunque alguna vez fue una parte crucial de los Eagles, cuando Glenn Frey falleció en 2016 y la banda continuó de gira con el hijo de Frey ocupando su lugar, Meisner apenas fue mencionado. Nadie habló de invitarlo de vuelta. Había quedado atrás, no solo por la industria musical, sino también por quienes alguna vez lo llamaron compañero de banda. Luego, el 26 de julio de 2023, una noticia desgarradora se difundió por toda la comunidad del rock. Randy Meisner había fallecido a los 77 años. La causa fue confirmada como complicaciones derivadas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, poniendo fin a una vida entrelazada con los altibajos de la música estadounidense.
Dejó este mundo en silencio, tal como había vivido durante las últimas décadas, sin escenarios brillantes, sin luces intermitentes, solo recuerdos de un artista que una vez cantó las notas más altas y conmovedoras de Take It to the Limit. La muerte de Meisner no fue solo la partida de un músico talentoso, también reavivó preguntas no resueltas sobre su relación con los Eagles en sus últimos años. Y, lo más importante, ¿qué pensaba realmente Don Henley de Meisner después de todo este tiempo? Don Henley habla sobre Meisner. En los primeros días tras conocerse la noticia, colegas se pronunciaron y viejos amigos expresaron su tristeza. Pero Don Henley, el compañero de banda que estuvo junto a Meisner durante los años más gloriosos de los Eagles, permaneció en silencio. El silencio de Henley duró lo suficiente como para que la gente se preguntara, ¿qué estaba pensando? ¿Estaba de luto o quedaban cosas sin decir? Entonces, de repente, apareció un comunicado oficial. En sus palabras, Henley calificó a Meisner como una parte integral de los Eagles, un artista con un rango vocal poco común que dio vida a Take It to the Limit, la balada que una vez conmovió a millones. Estas palabras sonaron hermosas, como un reconocimiento respetuoso a su antiguo compañero de banda. Más tarde, en una rara entrevista con Rolling Stone, Don Henley reveló una conversación pasada entre él y Meisner. Recuerdo una noche después de un concierto, Randy entró en la habitación, se sentó y me dijo que deseaba no haberse unido nunca a los Eagles. Odiaba todo lo que venía con la fama. Una vez, Randy me dijo que si pudiera volver atrás en el tiempo, preferiría ser carpintero en Nebraska antes que una estrella de rock. Durante ese periodo, podría haber estado luchando con problemas personales y odiaba absolutamente lo que la gente llamaba el superestrellato, dijo Henley. Henley no mencionó los conflictos, ni abordó las injusticias que Meisner sufrió durante su tiempo con los Eagles. No hubo palabras sobre las tensiones durante la gira de 1977, la forma en que Meisner fue expulsado de la banda o cómo fue excluido de reuniones posteriores. Simplemente recordó su conversación y los pensamientos de Meisner en aquel momento. Aún así, para muchos, fue una señal de respeto. Independientemente del pasado, Don Henley rindió homenaje a su antiguo compañero de banda. Y quizá, oculto entre esas palabras, había un rastro de arrepentimiento, algo que Henley nunca había admitido antes. Más allá de cómo se sienta la gente, hay algo innegable. La muerte de Randy Meisner ha sacado a la superficie viejas historias, obligando a quienes permanecen a enfrentar el pasado. Y esta vez, Don Henley no guardó silencio. Tras el comunicado de Henley, los miembros restantes de los Eagles también se pronunciaron sobre la muerte de Randy Meisner. Joe Walsh expresó su tristeza, calificando a Meisner como un artista talentoso con una voz extraordinaria. Timothy B. Smith, el hombre que reemplazó a Meisner en la banda, también rindió su homenaje, reconociendo que sin Meisner, los Eagles no habrían tenido una base tan sólida. Incluso aquellos que en el pasado tuvieron conflictos con Meisner hablaron bien de él. Por primera vez en décadas, la gente volvió la vista atrás para reconocer el verdadero papel de Randy Meisner en los Eagles. No era solo el bajista silencioso detrás de Henley y Frey. Era un vocalista poderoso, una pieza fundamental del éxito de la banda. Las canciones que interpretó siguen siendo atemporales, especialmente Take It to the Limit, un tema que aún hoy provoca una intensa emoción en el público cada vez que suena. En los años posteriores a su salida de los Eagles, Meisner fue casi olvidado. No fue invitado a las giras de reunión ni apareció en los eventos más importantes de la banda. A pesar de haber contribuido a los Eagles durante sus años más cruciales, fue apartado, viendo cómo la banda seguía prosperando sin él. Randy Meisner no era ruidoso ni buscaba el protagonismo. Sin embargo, fue precisamente esa humildad lo que lo hizo especial en el corazón de los fans. Sus contribuciones a los Eagles no pueden negarse. Ayudó a dar forma al sonido de la banda, definió su estilo y desempeñó un papel clave en la creación de éxitos atemporales. Incluso cuando ya no estaba en el gran escenario, su legado seguía vivo, desde las líneas de bajo firmes y discretas hasta las letras profundamente emocionales que alguna vez cantó. Randy Meisner nunca necesitó elogios tardíos para validar su lugar. Su música hablaba por sí sola, y mientras los Eagles existan, mientras las canciones que tocó sigan siendo escuchadas, el nombre de Randy Meisner nunca será olvidado. ¿Eres fan de Randy Meisner? Comparte tu opinión en los comentarios de abajo. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestros últimos vídeos.